Este mes de mayo se cumplía un año de la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba. Es el exsecretario general del Partido Socialista, un político cántabro, cuya capacidad de negociación era considerada no solo por toda la clase política, sino que yo creo que por la gran mayoría de la sociedad española. Presidente, usted escribía una tribuna en el diario El País y además usted tiene ascendencia cántabra. Entonces, me gustaría que la primera pregunta me la respondieses en este sentido. ¿Qué recuerdos sentimentales le unen a nuestra tierra, a Cantabria? ¿Y cuáles han sido las vivencias políticas más reseñables en esta tierra? Y si guarda alguna con Pérez Rubalcaba. Bueno, vamos a ver. Recuerdo de mi infancia y una parte de mi juventud. La familia, toda la familia de mi padre, sus hermanas y sus hermanos vivían allí. El hermano mayor volvió de Cuba para ir a Sevilla a la Exposición Iberoamericana de 1929 y ya no volvió a Cuba. Y en lugar de reclamar a mi padre para que fuera a Cuba, que era su destino manifiesto, como tantos emigrantes españoles de la época, reclamó que se fuera con él a Sevilla. Empieza así una parte de la historia. Entonces yo iba a aquellas casas de la Vega de Rasines, eran solo dos en la Vega. Los pueblos, el más cercano era Rasines, obviamente se iba a pie o en un carro, y después estaba Jébar, como pueblo más importante, donde mi padre, digamos, hizo la escuela primaria. No pasó, lógicamente, de hacer la escuela primaria. Y bueno, los conocí bien, pescaba algunas truchas en un riachuelo que pasaba por allí, ayudaba algunas veces en las tareas del campo. Por tanto, tenía un vínculo afectivo fuerte con Cantabria de ese origen. Y salto de eso para ganar tiempo. Mi relación con Rubalcaba era muy peculiar. Éramos compañeros de partido y a pesar de eso amigos, que dicen algunos de los más clásicos, ¿no? Y nos entendíamos muy bien. Es curioso porque éramos muy diferentes. Rubalcaba pasó toda mi etapa de gobierno en puestos de responsabilidad. Empezó en educación y después fue cubriendo los demás puestos. Digamos que no sé si era un cántabro típico. Yo sí recuerdo a mi padre, el carácter de mi padre era cántabro, cantabrón. Eso, de códigos de conducta muy fijos, muy severos, muy claros, muy sencillos. Y Rubalcaba era infinitamente más sofisticado, ¿no? No comía, era extraordinariamente escrupuloso. Ahora sí comía cuando le hacía una marmita como las que él recordaba que le hacían en Cantabria. Eso sí lo comía y le gustaba. Entonces, con Rubalcaba he tenido una relación afectiva y una relación de compañeros durante muchos años. Apreciaba su extraordinaria inteligencia. Apreciaba en él cualidades que habréis leído en alguna, aunque me cuesta trabajo hablar de él ahora. La última conversación que tuve fue el 29 de abril, por tanto el día después del 28 de abril del año pasado, poco tiempo antes de morir. Y él era un tipo con una lealtad al proyecto que representábamos, una lealtad muy firme al proyecto y por tanto de convicciones muy profundas. Y después tenía una gran capacidad para negociar situaciones delicadas que nos afectaban a todos. Podríamos decir que es un personaje absolutamente definitivo para comprender lo que es una política anticrispación. Y no porque no tuviera capacidad parlamentaria de respuesta, que le sobraba. Tenía una enorme agilidad y una gran capacidad. A veces me metía con él, ya después en la otra etapa de gobierno, diciéndole que era demasiado tacticista, que era demasiado cercano al acontecimiento inmediato o al regate corto, ya que él era muy aficionado al fútbol. Y él me decía, no, en estos tiempos que vivimos, ya hablaba de los años 2000, yo no soy tan tacticista como usted, yo soy como Mao Zedong, de mirada larga, no de táctica, porque el tacticismo que me rodea es infinitamente mayor. Pero él era un tipo capaz de pactar teniendo en cuenta los intereses generales, sin renunciar nunca a su lealtad a un proyecto. Era imposible que se callara, lo cual era de agradecer,
porque la primera vez que fuimos a elecciones fuimos con aquel eslogan que debería recuperar: socialismo es libertad, y por tanto la libertad tiene que darse dentro y fuera del partido. Y además hay que procurar más respetar la libertad de los otros que la de uno mismo, porque si desaparece esa libertad para expresar lo que se piensa, desaparece la esencia de lo que somos. Y Rubalcaba representaba muy bien eso. Yo todavía tengo algunos primos por allí, por aquel área. Unos se desplazaron a trabajar de la familia de mi padre a la margen izquierda del Nervión, como era natural. Otros se desplazaron a América Latina, tengo algunos por Perú, otros estuvieron en el norte de México y otros estuvieron en Cuba y se vinieron después a Sevilla en el 29. Por tanto, ahí está una parte de mis raíces y algunas veces la gente se confunde porque cree que soy una mezcla de andaluz y de cántabro, ¿no? Mis compañeros de universidad, de los 4 hermanos, solo fui yo a la universidad, pero mis compañeros de universidad, que eran muy pocos entonces, las clases muy pequeñas, decían, cuando pasaron todos los acontecimientos, y yo era candidato a la presidencia del gobierno, o gané las elecciones del 82, algunos de ellos decían, y los conocía bien, porque han estudiado conmigo, cómo el hijo de un vaquero puede ser presidente del gobierno de España. Ese era el ambiente, que era lógico de la época, y que parece que de nuevo lo recuperamos, ¿no? Parece que volvemos otra vez atrás. La gente cree que vamos hacia adelante, pero en algunas cosas vamos hacia atrás. Y hoy les hablo, no me suele ocurrir, porque tengo bastante fortaleza emocional, desde una enorme preocupación por lo que están pasando. Y solo hay una noticia que me alivia, que es, y todavía está por ver, el cambio de posición de la Unión Europea hacia la crisis, hacia el cataclismo que ha producido la pandemia, las consecuencias socioeconómicas y la alteración de la vida política en el mundo, pero especialmente en España. Adelante. De ello hablaremos luego, porque tenemos también un bloque dedicado a la Unión Europea. La segunda pregunta es obligada. La Constitución española es omninombrada por todos los partidos políticos del país, a veces sin mucho conocimiento, puesto que es utilizada de manera partidista. Felipe González fue una de las personalidades decisivas del periodo constituyente en España como líder del Partido Socialista, principal partido de la oposición en aquellas primeras elecciones democráticas y después de imponerse al sector histórico en el Congreso del Partido de 1974. En relación con esto, me gustaría preguntarte cómo viviste este momento anterior a tu época presidencial, si crees que queda algo de esa España de consenso cuando ves hoy en día los debates parlamentarios, y por último, si está siendo mal utilizada nuestra Constitución. Bueno, de los debates de estos días habría que deducir que no, que parece que hay una especie de pinza para entendernos sobre lo que es el ámbito de convivencia, de libertades y de democracia que se pactó en la primera Constitución desde la de 1812, que fue pactada. Por eso no ha perdurado nunca una Constitución en España, porque era la Constitución de media España contra la otra media, y cuando acababa un pequeño periodo se alteraba por otra, y así nos ha ido históricamente. Entonces la de 1978 se pactó, después de pactar los acuerdos de la Moncloa, de aquellos famosos pactos de la Moncloa, y después había un consenso que era como increíble, es el primer y el único país en que se produjo. Por ejemplo, la votación para el Tratado de Adhesión a la Unión Europea en el Parlamento Español fue unánime. Y naturalmente las posiciones no eran las mismas, pero sin embargo llegó a haber un consenso para esa integración de España en la Unión Europea. Bueno, ¿qué pasa? Yo creo que hay reaccionarios, lo digo en el sentido etimológico del término, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, que están provocando una crispación que puede implosionar el marco de convivencia libre y democrática de la Constitución. Por eso una crisis política que arrastramos por adaptarnos a lo que ocurrió en 2015 y en años sucesivos, y esa es mi preocupación de hoy, podría convertirse en una crisis de Estado.
Yo no creo que nadie tenga que casarse con nada. La Constitución es reformable, es modificable, es lo que quiera. Incluso es sustituible si hay alguien que sepa sustituirla por algo mejor, por algo que mejore la convivencia, por algo que mejore el proyecto político, económico y social de España. Pero si no, implosionarla por el mero hecho de querer volver a un pasado, hablando del futuro, a un pasado que ya mostró sucesivos fracasos en España y en el mundo, me parece un error típico de actitudes reaccionarias, sea cual sea el lenguaje que se utilice. Por tanto, estoy gravemente preocupado, creo que el marco constitucional es reformable y creo que la única propuesta que tiene sentido de la orientación para una posible reforma, pero primero, lógicamente, hay que pactar, es la propuesta que hizo Rubalcaba, el secretario general, aquel acuerdo de Granada, que era la federalización. La federalización, pasar del Estado autonómico al federal. Razón fundamental, porque hay que garantizar la lealtad institucional. Si no, la descentralización política, que forma parte esencial de la Constitución española, el título 8, la descentralización se convierte en centrifugación, en reinos de taifas sin lealtades institucionales que permitan la cohesión entre todos los españoles. Oigo mucho hablar de cohesión interterritorial. Y yo creo que los territorios son difíciles de coser. Ahora que empezará la temporada de incendios, hay que preguntarle, no digo ya de la pandemia, a un incendio forestal, en qué límite territorial piensa pararse. Por tanto, yo hablo de la cohesión en el paquete de ciudadanía, en los servicios fundamentales, en los derechos y obligaciones fundamentales de los ciudadanos. Eso está en peligro hoy. Lamento decirlo, pero lo veo en peligro. Y creo que quien llame la atención sobre que está en peligro debe ser respetado. No digo porque lo diga yo, si yo me puedo equivocar como cualquiera, pero simplemente hay que respetar esa opinión. Estoy en contra de los que quieren implosionar el sistema desde dentro o desde fuera, reventando las reglas de juego sin ofrecer nada que pueda sustituirlo y que haga sentido. Estoy en contra de eso. Y estoy en favor de intentar hacer políticas que lleguen a grandes acuerdos que nos permitan, ahora va a ser muy difícil por la crisis de la pandemia y sus consecuencias, 30 años de progreso futuro. Adelante. Así es. Antes de las elecciones de 2019, en las que el Partido Socialista obtuvo un buen resultado en comparación con las citas electorales anteriores, y también debido a la crisis interna del partido que tuvo lugar anteriormente, en España se escuchaba hablar mucho, sobre todo en los medios de comunicación, sobre la crisis de la socialdemocracia, poniendo el foco en lo que había pasado en otros países europeos respecto a descalabros electorales de nuestro sello. ¿Cree que hoy en día se ha sufrido un cambio en los posicionamientos del socialismo democrático debido a la expansión de las terceras vías impuestas como tesis en los partidos socialdemócratas por parte, por ejemplo, de Blair y del alemán Schröder? ¿Y existe futuro en nuestras posiciones ideológicas? Bueno, yo hablaba incluso publiqué un libro, estuve un año en la Universidad de Sao Paulo, que era el año del impeachment contra Dilma Rousseff, un año muy, muy tenso y muy difícil en Brasil, mucho menos tenso que el actual con Bolsonaro y estas cosas, pero publiqué un libro con un equipo de investigadores de allí y con algunos que me ayudaban desde la fundación, muy interesante, era Crisis de Gobernanza de la Democracia Representativa. Digamos que la socialdemocracia europea tiene una tradición enorme, recuérdense de representante, digamos, histórico, a 100 años vista, más típico de la posición socialdemócrata en España podría ser Indalecio Prieto, que andaba por aquellos andurriales. Este que decía que era socialista fuerte liberal, que era muy típico el hombre, pero que era un autodidacta muy sensato. En la socialdemocracia tuvo una época absolutamente decisiva después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que transformó esa idea, que no era específicamente socialdemócrata, de la economía social de mercado en unas políticas
que sentaron los fundamentos se habla del estado del bienestar, yo diría que de la sociedad del bienestar. Bueno, y esta época se prolongó durante mucho tiempo. Después hubo una irrupción que llamamos neoliberal, pero que en realidad es conservadora y no tan nueva, es de retorno a técnicas del siglo XIX que encabezaron Thatcher y Reagan, y esa revolución que llamaban neoliberal o neoconservadora fue achicando el espacio de la socialdemocracia, porque la socialdemocracia en parte murió de éxito o enfermó de éxito. Había conseguido muchos objetivos. A nosotros nos pasó históricamente lo mismo. Cuando consigues avances sustanciales, algunos habéis citado, en la sociedad, puedes cometer el error de seguirte dirigiendo a la sociedad que has ayudado a transformar y no a la sociedad que ya has transformado y que naturalmente tiene percepciones de la vida completamente distintas. Entonces, por ejemplo, en la socialdemocracia alemana, yo he discutido bastante con los líderes políticos socialdemócratas el discurso, cómo pasa en el laborismo británico con el líder que ya se fue. El discurso viene a ser lo que Cardoso llamaba una utopía regresiva. Es decir, ¿cuál fue el mejor momento de nuestra historia? Los años 60 del siglo pasado, los años 70. Muy bien, yo lo que les ofrezco es volver a los años 70 del siglo pasado. Eso es una utopía regresiva. Lo que hay que hacer es mirar a la realidad social sobre la que uno está proyectando su trabajo, su proyecto y su acción, y esa sociedad tiene percepciones y requerimientos distintos de los anteriores. O sea, la tarea está por hacer. Olvidar el pasado es volver a equivocarse, sin duda, pero quedarse anclado en el pasado, incluso intentar regresar a un pasado que fue y que ya no es, porque el mundo cambió, es un error de bulto que tiende a marginalizarte. Después hay otros elementos añadidos que podríamos analizar, que son específicos de cada país, de Alemania y de otros sitios. Parte de las reformas de las que Alemania ahora saca ventaja relativa son reformas socialdemócratas. Y parte de las reformas que se proponen ahora en políticas de mayor solidaridad y mayor cohesión son una aportación socialdemócrata a la gran coalición. Pero esa aportación, digamos que la aprovecha la democracia cristiana y no la socialdemocracia. Por cierto, de paso quiero decir, nunca milité en la democracia cristiana. Tenía muchos amigos que venían de ahí, entre otros Gregorio Pérez de Barba, claro. Vale, vamos con la última pregunta de este bloque que habíamos llamado conjugando pasado y presente. Esta pregunta va más a raíz económica. Últimamente, sobre todo por esta pandemia en la que está cambiando y que ha cambiado, sobre todo durante el confinamiento total, nuestra manera de vivir y de producir, se ha estado hablando de la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía española. Parece que incluso por parte de miembros del gobierno, para paliar la crisis económica que se nos avecina. Usted privatizó algunas empresas públicas durante su mandato de gobierno y entonces me gustaría preguntarle si crees que fue un error y si ves en la nacionalización alguna esperanza o por qué dirección o cuáles son las principales medidas necesarias para abordar la crisis que se nos viene encima. Es una pregunta bastante compleja. Efectivamente, yo no nacionalicé empresas, salvo la red de alta de distribución de la energía eléctrica, con un propósito que podrán entender. Era una pequeña empresa, pero si controla la red de alta, la distribución eléctrica es igualitaria, es decir, tiene mucho más coste llevarlo a una población de la montaña cántabra o de la montaña leonesa, pero la factura para quien vive en ese pueblo no puede ser el triple que la factura del que vive en una gran ciudad. De hecho, que hablamos ahora de la España despoblada, deshabitada, o rural, o lo que sea, pero, por tanto, lo que hice fue lo contrario, nacionalizar. Es más, en la época de Franco nacionalizó muchas empresas, sobre todo nacionalizó las ruinas.
O sea, sectores industriales en ruina, se los quedaba el Estado, seguían estando en ruina, y cuando llegó la democracia teníamos toda nuestra estructura industrial y productiva en una grave ruina que había que reconvertir. Pero la prioridad para Adolfo Suárez, como es natural, era preservar la democracia, salvo los pactos de la Moncloa, que incidieron en alguno de esos aspectos, lo demás. Bueno, yo soy partidario de la sanidad pública, por ejemplo, por poner un ejemplo nuclear de esto. Y por tanto, hicimos un sistema nacional de salud que encabezó como ministro Ernest Lluch, que físicamente se parece a nuestro ministro de Sanidad actual, Illa, pero lo hizo él. Nosotros teníamos 202 diputados de 350 y el proyecto de ley tardó 3 años en llevarse a la votación definitiva en el Congreso. Obviamente podríamos haberlo hecho en 6 meses, porque era un proyecto que teníamos estudiado y que te queríamos implantar como una de nuestras señas de identidad. ¿Por qué 3 años? Porque queríamos que no fuera reversible. Es verdad que ha habido picoteos, pero el Sistema Nacional de Salud, nadie gana elecciones y en el futuro menos. Esa es la esperanza de la democracia. Nadie gana unas elecciones en contra del Sistema Nacional de Salud. Lo hemos visto a este, que puede ser un ejemplo para algunos de los de aquí, a este británico que tenemos ahora de primer ministro. Y es fantástico el hombre porque negaba la pandemia, hablaba de no sé qué, de rebaño, las cosas estas que habéis oído, y de pronto lo ataca el COVID y dice que el corazón del sistema británico es el Sistema Nacional de Salud. Ese Margaret Thatcher quiso acabar con él en el 81. Y cuando yo llegué al gobierno, ella estaba con un grupo de expertos intentando privatizar todo el sistema sanitario. El grupo de expertos era de su confianza, designado por ellas. Y a finales del 83 le entregaron un informe diciéndole, mire señora, mejor no lo toque, porque no va a haber nada que lo sustituya con eficiencia. Yo creo en eso. Ahora, por ejemplo, esto de que hay que nacionalizar la banca que haya sido rescatada. Me tienen que explicar por qué. Les haré una broma que puede resultar dura, salvo que tengan un candidato para dirigir una banca que se nacionaliza sin que quiebre después, como nos ha pasado con las cajas de ahorro, y seguramente tienen algún candidato. Algunos tienen incluso apellidos adecuados para hacerlo, como Monedero. Otra cosa es que tenga capacidad para hacerlo. Entonces, si ven, en Alemania están rescatando a Lufthansa, ¿verdad? Y le están metiendo 9.000 millones. En Francia, 9.000 millones de euros. En Francia están rescatando a Air France y, de acuerdo con los holandeses, a KLM. Le están metiendo 11.000 millones. En Alemania, esos 9.000 millones les dan derecho, porque es una inyección de capital, a 3 años a tener un 20% de representación en el Consejo. Y, aclara, y cuando ustedes nos devuelvan lo que le hemos prestado con sus intereses, ustedes recuperan la propiedad de Lufthansa. Bueno, aquí la confusión histórica ha sido que nacionalizar es más eficaz. Nunca se ha demostrado, más bien lo contrario. Más bien lo contrario. Entonces yo lo que digo es, desde el punto de vista socialdemócrata, lo importante es preservar la cohesión social, defender la igualdad, la lucha por la justicia social. Eso que llevaba a Prieto a decir, soy socialista fuerte liberal, donde acaba, la sociedad es una sociedad liberal, donde acaba la visión liberal de la democracia representativa, yo echo en falta un impulso de justicia social y de igualdad. Eso es lo que nosotros representamos como socialdemócratas. ¿Hay oportunidades para el futuro? Si somos capaces de comprender la nueva realidad. De verdad sí, porque ahora la reclamación de sistemas sanitarios públicos con acceso universal será una reclamación que formará la primera línea aspiracional de todas las sociedades latinoamericanas. La primera reivindicación es una de las consecuencias de la pandemia. Pero dejadme que os diga unas palabras sobre la pandemia. Verán, vivimos una única certidumbre,
que es que lo que tenemos enfrente es incierto. La certidumbre es la incertidumbre. La incertidumbre que produce la pandemia, pero la pandemia en sí misma, no sabe, hemos avanzado mucho, ¿eh? Ya no nos va a coger desprevenido otra vez, ni a nosotros ni a otros europeos. Hemos avanzado mucho en la lucha contra la pandemia, por tanto tengo una visión menos pesimista que los demás, salvo que sí os quiero pedir como jóvenes que activéis toda vuestra capacidad y vuestro talento para pedir a la gente en general, pero pedirles, rogarles, no imponerles, que cuando no sea obligatorio por el boletín oficial del Estado el confinamiento o la distancia social, sea la responsabilidad de los ciudadanos, que han demostrado mucho, la que cuide de todos. Es decir, que pasamos de la fase del estado de alarma a una fase en que no habrá estado de alarma, que la gente recupera sus derechos de movilidad y que tiene que cuidarse a sí misma. Y esa es una inmensa tarea para los jóvenes. ¿Por qué para los jóvenes? Porque los jóvenes además están menos afectados por la pandemia, pero tienen la misma capacidad de contagio que puede tener cualquier otro. Y porque los viejos nos consideran ya viejos, ¿no? Que hay que cuidarnos y tenernos ahí muy abrigaditos. Una de las cosas que menos comprendo es que le pongan a los viejos restricciones y horarios cuando los viejos son más cuidadosos que nadie. Va a ser, no digo que no haya de todo, pero va a ser difícil que un hombre o una mujer de 70 años contagie a nadie en la calle. Son extremadamente cuidadosos. Es una generación que ha vivido y ha sufrido mucho, que ha entregado mucho. Por tanto, tiene mucho sentido la responsabilidad. Por tanto, tenemos inseguridad sobre el tratamiento y la vacuna. Y tendremos que dar la batalla para que cuando haya vacuna sea accesible a todo el mundo. Pandemia lo que significa es que la frontera sur o la frontera este o la frontera norte o lo que sea, estos no son fronteras. Todo el mundo estamos sometidos a eso, por tanto habrá que ser solidarios. Incertidumbre en cuanto a las consecuencias sociales y económicas. Yo las estoy estudiando en serio porque no veo en los debates parlamentarios y me angustia que se empiecen a evaluar las cifras. El gobernador del Banco de España, al que felicito ante vosotros y públicamente, ha tenido la osadía de dar las cifras y de decir que va a hacer falta programas, no de reconstrucción, porque nada se ha destruido, no ha habido bombardeos, de recuperación de medio y de largo plazo. ¿Por qué? Porque vamos a perder 10% de Producto Bruto. ¿Saben lo que es perder el 10%? Es volver a 2012. Pero es que en 2012 teníamos el Producto Per Cápita de 2002 o 2003. O sea que tenemos 20 años de sufrimiento. Nos va a costar 7 u 8 años recomponer nuestro tejido productivo, nuestra actividad. Bueno, vamos a tener un 20 y pico % de paro cuando pasemos de la fase ERTE a otro tipo de fase, ¿no? De actividad económica menos condicionada por los ERTE. Y en el empleo juvenil, segunda tarea para ponerle imaginación y propuestas de jóvenes, en el empleo juvenil vamos a estar otra vez rozando el 48% de desempleo. Venimos de la crisis de 2008, que golpeó fundamentalmente al 20% de menos posibilidades de la sociedad, los más frágiles, y fundamentalmente a los jóvenes y discriminadamente a las mujeres. Bueno, volvemos a un escenario de ese tipo, vamos a tener 120 o 125% de deuda sobre el Producto Bruto, que es una herencia que dejaremos a los que vienen detrás. Y todo eso exige un proyecto de país de recomposición del tejido productivo, de modernización, de transición ecológica, de economía verde, etc. Y que cuando se diga que nadie se va a quedar atrás, se diga que nadie se va a quedar atrás porque todo el mundo tendrá oportunidades de futuro, no porque todo el mundo se va a quedar abajo, sino porque todo el mundo va a poder avanzar. Eso es lo que yo creo que quieren oír de nosotros. Y la repercusión política de la crisis es lo más curioso y lo más grave, no solo para nosotros. La crispación que vivimos en España, yo nunca la había visto en Brasil, incluso en el año del impeachment a Dilma Rousseff. Nunca. La crispación que veo en Estados Unidos jamás se había conocido. No es por la pandemia, viene de antes. Y la crispación que vivimos en España es peor que la del 93, que soporté yo directamente.
es la peor que he conocido. Y por tanto, uno tiene que descrispar la sociedad. Hay que sacarse los cuchillos de la boca para respetar al otro. Ahora oigo decirme, perdonáis que lo digo, porque este es el ámbito de la política, ahora le oigo llamar fascista a todo el mundo, incluso a los compañeros. Cuando no coinciden con ellos, les llaman fascistas. Y dicen, ¿qué habremos hecho en 40 años de vida libre y democrática para que ahora haya más fascistas que cuando murió Franco? Es una cosa como rara, ¿no? ¿Por qué es rara? Porque es mentira. Pues la sociedad no está en eso. Y si nosotros no estamos donde está la sociedad, nos irá mal. Por tanto, frente a la incertidumbre, tenemos que aprender a pactar. Hay algo que duele cuando lo digo, pero no lo digo por España, lo digo por el mundo entero, ¿eh? Los líderes políticos que crean que la pandemia es un episodio y que no marca un antes y un después, se equivocarán, porque la pandemia lo cambió todo, absolutamente todo. Bolsonaro dice que no y habla de gripecilla, pero claro, Trump decía que no y van por 100.000 muertos y seguirán subiendo porque no hay manera no solo de combatir la pandemia, sino de combatir las consecuencias socioeconómicas de la pandemia si uno no se hace cargo de que la realidad cambió dramáticamente a partir de la irrupción de la pandemia. Y creo que muchos quieren negarlo. Pasamos al siguiente bloque, Yo presidente. Les diré una cosa, que ese sí que es atemporal, porque parece una antigualla. Yo creo que la única esperanza de salida ordenada de esta crisis está en los fundamentos, en los principios y en los objetivos adaptados a la nueva realidad de la socialdemocracia, incluida la lucha contra la otra pandemia lenta pero inexorable que es el cambio climático.